Vaya conmigo entonces Santiago capítulo 4. Vamos a ver los primeros cuatro versículos, comenzando en el verso 1. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos? Dice, entre ustedes. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? En sus miembros, dice. Ustedes codician y no tienen, dice. Por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, dice. Por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Verso 3. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Verso 4. Oh almas adúlteras. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, escucha esto, se constituye enemigo de Dios. Ahora, hemos visto a Santiago examinar una serie de comportamientos diarios en nuestras vidas a través de los primeros 3 capítulos. Y se han dado cuenta, hemos estudiado los 3 capítulos. Luego hicimos un repaso del primer capítulo, un repaso del segundo capítulo, un repaso del tercer capítulo. Y ahora comenzamos el 4º capítulo. Y Santiago ahora aún más está enfocándose en la importancia de que cada uno de nosotros, que decimos ser hijos e hijas de Dios, de verdad mostremos la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no es un hijo de Dios. Y acá, en la última parte del verso 4, Santiago dice, escucha esto, y esta es una verdad central de estos versículos que acabamos de leer. Dice, la amistad con el mundo, dice, es enemistad contra Dios. Y Santiago sostiene de manera persuasiva, en realidad, que la vida espiritual, la vida genuina, la fe verdadera, implica que hay una separación de las cosas del mundo. Y todas sus innumerables contaminaciones contra la vida del cristiano. O sea, debe de haber una separación distintiva. Obvio de ver en la vida de los cristianos. Porque dice amistad, una amistad continua, habitual con las cosas del mundo, con el mundo, se basa básicamente en la sabiduría humana y es evidencia de incredulidad, dice. Es evidencia del no creer. El tener una amistad o un aprecio a las cosas del mundo, el sistema del mundo, que vamos a hablar más adelante de esto. Santiago está diciendo, esto te pone inmediatamente en enemistad con Dios. Y eso no puede ser, está diciendo. Si profesas ser un hijo, una hija de Dios, debe haber una distinción clara en tu vida. Un estilo de vida así, escuche, sin fe genuina conduce a una vida de conflicto. Porque no puede ser. Y estos pasajes en realidad están llamando a los lectores, a nosotros, ¿no? A alejarse intencionalmente de la amistad con el mundo. O sea, debemos de severamente e intencionalmente apartarnos de las cosas del mundo. No hay área gris. Así que podemos preguntar simplemente al escuchar estos versos. Una de las preguntas que surgen puede ser, ¿qué tipo de amistad tenemos con el mundo? ¿Cuál es nuestra relación con el mundo? ¿Deberíamos deshacernos de la relación con el mundo por completo? ¿Qué significa cuando Santiago dice la palabra mundo? ¿A qué se refiere? Ahora, no se está refiriendo a la tierra física ni el universo en sí, sino más bien a la realidad espiritual del sistema de esta era presente. De lo que se mueve, centralizado en el hombre, ¿no? Que es dirigido por Satanás, que es hostil contra Dios y contra el pueblo de Dios. El sistema del mundo es lo que está hablando aquí Santiago. Que tiene influencia tristemente sobre muchos dentro de las iglesias.
Se refiere a un sistema, escuche esto, de valores egocéntricos e impíos que contaminan al ser humano. Y la meta de este sistema del mundo, a lo que está hablando, a lo que se está refiriendo Santiago, es el egoísmo, ¿no? El egocentrismo. Todo tiene que ver con la autogloria hoy en día, ¿no? Mírenme a mí, todo es de mírenme a mí. Miren lo que estoy haciendo, miren lo que me estoy poniendo, miren lo que estoy diciendo. O sea, todo es egocentrístico. La autosatisfacción, la autocomplacencia y todo tipo de egoísmo, ¿no? Que equivale a, obvio, y dice, enemistad con Dios. Ahora, él está hablando aquí de toda idea filosófica, toda ideología del mundo parece atractiva al ser humano. Pero todo es un engaño, todo es una mentira, todo es falso. Tiene una naturaleza malvada, evil, ¿no? Dañina, gracias. Y satánica. Que viene de un sistema que va completamente en contra de Dios. Dios y no el mundo tiene que tener el primer lugar en aquel que profesa ser un hijo o una hija de Dios. Dios y no el mundo tiene que tener, escucha esto, la prioridad en su vida. Miren lo que nos recuerda Primera de Juan. Juan aquí en capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, verso 15 al 17. Él nos recuerda esto, muy importante. Santiago nos está diciendo, no tengas amistad con el mundo. Para nada. Porque si tienes amistad con el mundo, eres enemigo de Dios, está diciendo Santiago. Ahora mira lo que dice Juan, Primera de Juan 2, 15 al 17, verso 15. No, dice, no amen al mundo, ni las cosas del mundo, que están en el mundo, dice. Y si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Mire qué severo lo que está diciendo Juan aquí también. Es muy severo lo que dice Santiago al verso 4, donde dice, oh almas adúlteras. Y ahora Santiago está diciendo, el que ama el mundo y las cosas del mundo, el sistema del mundo, lo que atrae, lo que brilla, ¿no? Todo lo que es altivez y que atrae al egocentrismo. Escúchenme lo que está diciendo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en alguien, esa persona es un incrédulo. O sea, un no creyente. Verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, dice, verso 16, segunda parte, no proviene del Padre, sino del mundo. Verso 17, el mundo pasa, dice, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. De último nos da la esperanza, ¿no? La esperanza para el creyente es esta, haz la voluntad de Dios. Esa es la esperanza que tenemos. Haz la voluntad de Dios. Ahora, regresemos al verso 1, capítulo 4 de Santiago. Él habla acerca de estos pleitos, estos conflictos que hay entre personas en la iglesia, dice él. Ahora, no está hablando de conflictos internos como personales, individuales, sino que está hablando de conflictos en la iglesia, literalmente entre hermanos, entre personas en la iglesia, dice. Ahora, ese no es lo que Dios ha diseñado, que haya conflicto de esa manera en la iglesia, para nada, sino que este es el resultado de la mezcla, escuche esto, de la mezcla que hay de cizaña, o sea, falsos creyentes dentro de la iglesia, con trigo, verdaderos creyentes dentro de la iglesia, que van creciendo juntos y se parecen, hasta hablan iguales y saludan igual, hermanito, Dios le bendiga, ¿cómo está? Qué bueno, ¿sí me entiende? Todo se oye igual. Y estas conflictos, peleas, estas guerras, dice, es el resultado de esto sucediendo dentro del cuerpo de Cristo. En esta versión dice las pasiones. Hay otra traducción que usa la palabra deseos. La palabra deseo dice. Y siempre hay algo negativo cuando leemos deseo o pasiones, cuando tiene que ver con la carne.
los placeres del mundo, que es una marca del incrédulo, que esa persona es un incrédulo, que no es creyente. Regrese a Santiago 1, solo regresemos a ver este capítulo rápido, 2 versos. Santiago 1, verso 14 y 15 dice lo siguiente. Verso 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia, ¿qué dice? Pasión. O sea, nacemos con eso. Verso 15, después, cuando la pasión ha concebido, dice, da a luz ¿a qué? Al pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra ¿qué? La muerte. El pecado lleva a muerte. Es un deseo fuerte, un deseo intenso que se está expresando acá dentro de la iglesia, dice Santiago. Combaten y hacen guerra entre miembros, dice. Entonces, incrédulos hacen guerra, lucha, sin éxito en realidad porque están en contra de sus malos deseos que no pueden controlar. Porque alguien que no tiene a Cristo está desenfrenado en sus deseos y pasiones. Hacer lo que les parece correcto a ellos, no lo que Dios dice. Ahora lleva después el verso acá, el segundo, perdón, y Santiago usa la palabra homicidio en el verso 2. Dice, ustedes codician y no tienen, dice el verso 2, por eso cometen homicidio. Es una palabra muy fuerte acá. Y este es el resultado obvio final de deseos retorcidos de los impíos, del no creyente. Ahora, Santiago tiene aquí en mente el odio, la ira, la amargura, ¿no? Que lleva al asesinato, al matar. La imagen aquí es que el incrédulo está tan impulsado por sus incontrolables deseos malvados que va a hacer lo que sea para hacer su maldad, para hacer su pecado. Le doy un ejemplo. Usted habla con alguien y usted dice, estoy a favor de no al abortar a niños. Estoy pro-life. Pro vida, ¿ok? Ese tema en sí, esa frase de alguien, lleva a alguien que no está a favor de eso hasta el punto donde lo quieren agarrar a puñetazos y a matarlos si pueden. Y la furia y la ira se levanta en esa gente que está defendiendo lo opuesto. Y ese es un ejemplo, no digamos en miles de otros casos que se han levantado. El enojo, la ira, la amargura, la maldad sale. ¿Por qué? Porque Cristo no mora en esas personas. Y esto es terrible, es triste porque es verdad. Así es como la gente está sin Cristo. Mire el verso 3, del Santiago 4 ahora. Verso 3 dice, piden, Santiago dice, y no reciben. Porque piden con malos, ¿qué dice? Propósitos. Para gastarlo en sus placeres, Ahora, se refiere a una manera, a una mala forma exactamente de vivir, a una manera equivocada de vivir, motivada por la gratificación personal y el deseo egoísta de cada persona. Un incrédulo siempre va a buscar, escuche esto, el deseo de glorificarse a sí mismo. Y una vez más, si eso son tendencias que alguien que dice ser cristiano tiene, hay un gran problema y debemos de examinarnos. Porque Santiago está empezando diciendo, no puedes tener amistad con el mundo, no puedes reflejarse, no puedes tener los mismos deseos, las mismas gratificaciones que el mundo y decirte ser un hijo, una hija de Dios. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos, dice. Ahora, ¿cuáles son algunos de estos motivos equivocados? Hablemos de nuestras oraciones muchas veces, o las oraciones que muchos hacen, oraciones egoístas, ¿no? Que traen gratificación y satisfacción personal. En vez de que la oración sea una que, Señor, ayúdame a alinear mi vida a tu voluntad, ¿no? La oración es muy egoísta muchas veces. Ayúdame a servir a otros en todo lo que yo pueda, la oportunidad que se presente. Si es posible, ayúdame a hacerlo. O sea, esas oraciones no son comunes y deberían de ser comunes dentro del cuerpo de Cristo.
Todo es, Señor, que me salga este negocio. Señor, que esta cosa se derribe para que yo pueda ser exitoso. Levanta mi negocio. Oye, ¿y dónde está buscar la piedad de Dios? ¿Dónde está buscar la santificación de Dios? Todo tiene que ver con que me beneficia. Señor, que ya no me duela la rodilla, por favor. No tiene nada mal orar porque Dios lo ayude y lo sane. Pero eso es todo para lo cual usamos a Dios muchas veces. Oramos oraciones para que nuestras vidas sean más cómodas. En lugar de orar oraciones que nos presenten oportunidades para vivir una vida de servicio en cuanto se pueda. ¿Qué tal del error de acercarse a Dios en oración de una manera transaccional? Donde, Señor, si haces esto, te prometo que hago esto. Si me bendices en este negocio, Señor, voy a darle a la iglesia lo que le pertenece. Te lo prometo. Te prometo que si me sanas, no dejo de llegar a los servicios, etc. Una oración transaccional con Dios. ¿Qué tipo de relación con Dios es esa? Tratar la oración como un medio para lograr un fin. Eso es lo que se ha vuelto muchas veces para muchos. Hago esto, Señor, te prometo que haré esto si tú haces esto por mí. O sea, en otras palabras, solo acudir a Dios cuando nos conviene, no cuando le queremos pedir favores. Sin un deseo genuino o real de una relación que quiere crecer en santificación, que quiere a conocer más a Dios en su palabra. Eso es secundario. ¿O qué de las oraciones que hacen simplemente para impresionar a los demás? Padre, en el nombre de Jesús, y por alguna razón grita y todo lo que sea. La cosa es que todos miren que estoy orando. Para identificarme como más espiritual que los demás. ¿Qué es eso? Dios desea que nuestra oración se alinee a su voluntad y a sus propósitos. ¿Podemos orar? Señor, hágase tu voluntad en todo esto que te he pedido. Y estar satisfechos con el resultado. ¿Podemos hacer eso? Rápidamente hago un paréntesis. Esta semana se falleció un hermano de nuestro primer servicio de inglés. Algunos de ustedes tal vez lo conocen, tal vez no. Se llama Jeffrey. Lleva más de 15 años en la iglesia acá, 13, 14 años por ahí. Y falleció, casado con su esposa por 52 años. Y lo fui a ver al hospital el día antes de que se murió. Y simple y sencillamente oramos una oración simple con su esposa ahí al lado de su esposo, todo entubado y todo. Y la oración es, Señor, hágase tu voluntad sobre la vida de Jeff. Si tú lo quieres acá, Señor, tú lo vas a levantar de esa cama. Pero, Señor, pedimos tu voluntad sobre la vida de Jeff. Y fortalece a mi hermana. ¿Sí me entiende? Podemos orar eso y estar satisfechos de que lo que suceda es, lo hemos puesto en las manos de Dios, creyendo que Él puede hacer cualquier imposibilidad, pero sabiendo que su voluntad es mejor que cualquier deseo que nosotros tengamos. ¿Podemos hacer eso en las oraciones que traemos a Dios? No son las oraciones más fáciles. No crea que es fácil orar con la esposa ahí diciendo, Señor, hágase tu voluntad en tus manos. Porque muy fácil es decir, Señor, levántalo, levántalo, tú puedes. Porque sabemos que Dios sí puede. Pero, Señor, tu voluntad se hará. Este sábado vamos a tener aquí un memorial para él y la esposa, la familia, la esposa. La iglesia está invitada, vamos a ponerlo creo que mañana ya para invitar a la iglesia. El punto es que a veces nuestras oraciones son difíciles orarlas en el Señor, hágase tu voluntad. Pero Dios sabe mejor que nosotros, aún de lo que deseamos, Señor, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestras amistades, para los miembros de la iglesia. Dios sabe qué es mejor.
Así que nuestra oración no puede ser transaccional, no puede ser una oración por motivos egoístas, y no puede ser para que me escuchen que puedo orar. No, Señor, hágase tu voluntad. La verdadera oración, escuche esto, espero se recuerde esto, cristiana, siempre va a glorificar a Dios y va a buscar, escuche esto, poder servir a los demás en lo que haga. La verdadera oración glorifica a Dios en todo, porque su voluntad es lo que deseamos que se haga sobre nuestra voluntad. Santiago capítulo 4, verso 4 ahora. Mire verso 4. Y viene el duro acá. Esta frase es dura como Santiago la presenta. Dice, oh almas adúlteras, dice. ¿No saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No podemos tener conflicto de esa manera con Dios si decimos ser creyentes. Almas adúlteras, dice. Ahora, aquí no se trata de un adulterio físico, obvio, sino un adulterio o una infidelidad, espiritual. Cuando un cristiano comienza a alejarse y su corazón comienza a ser atraído por las cosas del mundo, esa es una infidelidad, es considerada aquí, como dice Santiago, una infidelidad a Dios. Por eso él dice la frase almas adúlteras. Y luego usa enemigos de Dios. Al alinear, escucha esto, alinearnos, con los caminos del mundo, nosotros entonces estamos ahora en directa oposición con Dios. No hay otra manera más fácil de decirlo, no podemos servir a dos señores. Esta frase la oímos normalmente cuando tiene que ver con el dinero, pero en este caso tiene que ver con esto. No podemos servir a dos señores. No podemos amar el mundo y las cosas del mundo y esperar que esto traiga satisfacción en nuestra vida cuando también esperamos que Dios haga lo que le pedimos y de alguna manera tratar de balancear las dos cosas. Esto es imposible. Esto no debe de suceder en la vida del cristiano. No podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos al mundo. No hay área gris en esto. Termina el versículo 4 diciendo, por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye, ¿qué dice? Enemigo de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué en realidad conlleva no ser amigo del mundo? Di un ejemplo en el servicio de inglés, rápidamente, algo pequeño, insignificante, que creo que lo usé unas semanas atrás en el domingo, en uno de los servicios del domingo, en referencia a algo tan pequeño como, que tiene mucha influencia, como la música. Yo hablé de la música, que muchos hoy en día eso es algo indiferente. No sea exagerado, pastor, ya va con sus cosas fariseicas. No exagere, escuche. Algo tan sencillo como es visto ahora, la música, tiene tanta influencia sobre la vida de, no solo un cristiano, la vida de cualquier persona. ¿Cómo es posible que yo me voy a deleitar en un tipo de palabrería que dice todo que va en contra de Dios y luego decir que amo a Dios y glorificar a Dios? ¿Cómo? Santiago nos ha hablado de esto. Hablamos del capítulo 13, recuerda si regresamos unas semanas atrás, acerca de la lengua. Él dice, ¿cómo va a salir de la misma boca agua dulce y agua amarga? ¿Cómo va a glorificar esa misma boca a Dios y luego maldecir a aquellos que Dios ha creado a su imagen? ¿Cómo? Y esto es uno de los conflictos. ¿Cómo? Si decimos que somos de Cristo, tiene que haber una separación de las cosas del mundo. No puede haber, en realidad, no puede haber esa área gris donde un poquito de esto, no exagere, no seamos tan espirituales porque Dios nos entiende y nos ama tal y como somos. No si andamos en pecado, no nos ama así. Dios desea, escuche esto, que todos se salven. Eso sí lo vemos en la Biblia. Pero no todos se salvan. ¿Por qué no se salvan? Por sus pecados. Entonces, lo que Santiago está diciendo es palabras serias. De considerar, de pensar, bueno, ¿qué significa entonces esto para nosotros? Estos versos, ¿qué significan?
yo diría que como cristianos debemos de ser leales a Dios sobre todas las cosas. Comenzando ahí, mi alianza es con Dios, no con el mundo. Ahí comienzo en mi perseverancia hacia la santificación. Mi alianza es con Dios, no con el mundo. Mi principal lealtad es a Dios, al reino de Dios, y no a las pasiones del mundo. Eso quiere decir que yo tengo que examinar intencionalmente todo aquello que me separa de Dios. Y decirle no, 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 no. O sea, tengo que hacer el esfuerzo. Y ese es el desafío, ¿no?, del cristiano. La perseverancia hacia una vida que glorifica a Dios en sus acciones diarias, aún en las cosas tan pequeñas como las cosas que entran en nuestros oídos, nuestros ojos, y que permitimos que tengan influencia sobre nuestra vida. Ahora yo pregunto, ¿vivimos para la gloria de Dios o para la aprobación de los hombres? Porque si vivimos para la gloria de Dios, voy a ser intencional, no dejarme llevar por las cosas que el mundo se deja llevar. O sea, voy a hacer todo lo posible. Y esto significa, rechazamos las cosas y el sistema del mundo a todo costo posible. ¿Qué nos va a costar esto? Nos va a costar muchas veces decir no, no puedo ir. Y no porque no pueda ir, porque sí puedo ir. Es porque no quiero ir. Y tristemente muchos cristianos a veces no hay ni ese valor de, come on, venid, es la boda de tal persona, de tal familiar, vení, ahí va a haber de todo lo que usted el domingo está oyendo que no le agrada a Dios, pero como es el familiar, va a ir. Ahora, no le estoy diciendo que no vaya a las cosas de sus familiares, le estoy diciendo que seamos sabios en las decisiones que tomamos en nuestro diario vivir. Si yo sé que eso va a tener una influencia en mi vida, en mi testimonio, en cómo yo vivo mi vida para agradar a Dios, entonces ¿por qué voy a ir? Una vez más, sé que esto tal vez sea anticuado, pero creo que Santiago está llevándonos a entender, por lo menos a examinar, que hay una distintiva manera de vivir del incrédulo que no tiene a Cristo y del creyente que sí tiene a Cristo. Se ve muy diferente esas vidas. No hay como un término medio ahí donde los dos se van. No, son muy diferentes. Al punto donde él dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad con Dios es enemistad directa con Dios? La amistad con el mundo, perdón, es enemistad directa con Dios. Y si somos intencionales, nos lleva a decir no muchas veces. A alejarnos, a apartarnos. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque vamos a poner de alta prioridad y de primera prioridad entonces la búsqueda y el entendimiento de conocer más a Dios y de mi relación con Cristo. Eso tiene más valor, más peso que las cosas que el mundo ofrece. Y Santiago nos llama, yo creo, aquí a reflexionar en estos versos. A reflexionar nuestro diario caminar. ¿Vivimos vidas contraculturales o no? Porque el cristiano va contra la cultura de estos tiempos, de esta era. Usted va nadando en contra de la corriente, no con la corriente. Estamos buscando un entendimiento más profundo de quién Dios es. Eso debería ser el deseo de todos nosotros. Si somos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene más valor. Hemos estado hablando de su sufrimiento en la cruz del Calvario los domingos. Esta semana vamos a ver aún más en detalle el sufrimiento de la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. ¿No vale más Él que todas las cosas en el mundo?
Y por eso buscamos la verdad. Por eso decimos no a muchas cosas. Por eso perseveramos hacia la santidad. Buscamos la manera de glorificarlo al alinear nuestras vidas a su perfecta voluntad. Y esto, escuche esto, es la tarea de todos los días del cristiano. Esto no es de 2 veces a la semana, no, esto es de todo el tiempo. Todo el tiempo, mire, y Dios nos ayude, porque todos necesitamos la ayuda de Dios. Terminé el domingo diciendo, simple y sencillamente, que nosotros tenemos que de predicarnos el Evangelio de Cristo Jesús todos los días para mantener presente el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, para que nosotros podamos perseverar. Manteniendo eso en mente. Porque mire, solos no podemos. No soy suficientemente espiritual, no sé tanto de la Biblia para no necesitar la ayuda de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Y Dios nos ayude a todos los que estamos acá, ¿eh?